Cordial saludo, profesor. El día de hoy vamos a hacer la correspondiente exposición de la simulación de métodos numéricos. Los integrantes son, entonces me presento, soy Joan Sebastián Lavaco de Galvis. Soy Tatiana Maritza Barrera Niño. Soy Jonathan David Rocha. Yo soy Juan David Acosta Murcia. Listo. Entonces vamos a presentar primeramente el código. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña explicación de lo que hemos hecho para pasar directamente a la ejecución y los ejemplos. Entonces, dentro de las líneas 9 y 14, pues están asignadas las funciones y cómo van a interactuar dentro del código. Entonces, esos x2, x3, x4 serán las maneras en las que las vamos a poder identificar durante el código. En el void menú, la línea 15, pues hace referencia pues cómo va a interactuar el menú, que voy a explicar ahorita un poquito más adelante. Este const float p lo tuvimos que definir al principio, precisamente para manejar las funciones de coseno y seno. Y los floats que siguen adelante son para poder hacer las distintas variaciones en las funciones. Entonces, la primera función de float x hace referencia a una función lineal. Aquí tenemos que aclarar que usamos función lineal, función cuadrática, función de raíz, seno y coseno. Dentro de las tres primeras, podemos hacer variaciones de las x que acompañan, de los números que acompañan a la x y de los números que suman a la x, ¿sí? Entonces, estas fueron las variaciones que hicimos dentro del código. En el caso de la primera, es la ecuación lineal, entonces ahí podemos ver cómo es q por x, entonces q sería el número que acompaña a la x, más w, que sería el número que suma, ¿listo?, a la función. Como segunda función tenemos la función de raíz, entonces ahí vemos el CKRT, que hace referencia a la raíz dentro de este lenguaje de programación. Asimismo, vemos el E, que es el que acompaña a la X, a la X2, que fue como lo dije anterior, es como interactúa con la ecuación, más la R, que es el número que acompaña a la función. Como tercera función tenemos seno, entonces este seno está elevado a la 2, entonces esta la evaluamos nada más así, entonces es seno elevado a la 2. Como siguiente tenemos la función de cuadrática, perdón. Entonces esta función, como lo vemos ahí, entonces este por x elevado a la 2, el POW que se ve en la línea 56 hace referencia a que está elevado, entonces es x elevado a la 2 y más j, que es el número que acompaña. Listo, ya como última función tenemos coseno, entonces este coseno está elevado igualmente a la 2, entonces en cuanto a seno y coseno, estas están definidas directamente, ¿sí? En cambio, las otras se les pueden hacer variaciones, como dije, de las x que acompañan y de las variables que suman, de los números que suman. Listo, ya para continuar, voy a explicar un poquito lo que es el menú. Entonces, básicamente, pues en el menú lo hicimos para que se viera más ordenado y que se fuera paso a paso para que fuera más fácil para el usuario verlo, ¿sí? Entonces, pues primero se pide qué función se quiere evaluar, después qué método, y después con respecto a la función que elijamos, se van a hacer las respectivas variaciones si elegimos lineal, cuadrática o de raíz. Si elegimos coseno o seno, sí serían directamente, pero se evaluarían nada más los límites, ¿sí? Arriba, un poquito arriba, se me olvidó explicar lo del float de ancho. Entonces, esta es la función que nos permite ver el ancho de cada partición
con respecto a las, valga la redundancia, las particiones que hagamos. Entonces, si son 1000, con esto podemos evaluar el ancho de cada figura. Listo. Los dejo con mi compañero Jonathan. Bueno, por mi parte yo procederé a explicar el menú de selección del método de la integral. Entonces, bueno, este menú lo diseñamos basado en los condicionales if y else if. Entonces funciona de la siguiente manera. Si nosotros le ingresamos un número igual a 2, inmediatamente se procederá a aplicar el método de trapecios. Y pues si aplicamos un número diferente de 2, procederá a ay, procederá a aplicar el segundo condicional, que verificará si el número no es 2, pero si es igual a 1. Entonces, si el número es igual a 1, procederá a resolver la integral por el método de Simpson. Bueno, si se aplica el método de Simpson, si el número es igual a 1, procederá a verificar si el número de particiones es par, para poder saber si se puede aplicar el método o no. Bueno, a continuación, una vez seleccionado el método de trapecios, si fue el caso en el menú, vamos a ingresar a la utilidad switch para evaluar cada uno de los casos de las funciones. Entonces, en caso de que la función sea lineal o radical o de función de seno o coseno o cuadrática, se va a utilizar cada uno de los case, que son particularidades de la función switch, que nos permiten evaluar cada una de las funciones. Para ello, las funciones que son de forma general, o sea, aquellas que podemos editar ciertos valores o ciertos coeficientes que van dentro de la función, vamos a utilizar dos mensajes más y dos fórmulas para escanear los datos que van a permitir pues conocer el valor de la función como tal. Por ejemplo, voy a tomar el caso en el que la función sea lineal y el caso en que la función sea seno, que son las dos, que contrastan, pues en seno no podemos modificar los datos de la función. Entonces, para la función lineal, decimos en el menú que estaba arriba que la función es de la forma ax más b, es decir, que en el case 1 o en el caso en que la función sea lineal, vamos a pedir que ingrese el término que acompaña a la x y lo guardamos en una variable, y que ingrese el término independiente y lo guardamos en una variable diferente. Luego mostramos la función ingresada y empezamos a hacer el proceso para integrar la función. En el caso opuesto, en el que la función que estemos evaluando sea una de tipo de seno cuadrado de x o coseno cuadrado de x, no podemos hacer esto pues porque no encontramos una forma realmente de hacerlo. Entonces lo que hacemos es evaluar la integral específicamente de la función. Y lo único que podemos pedirle al usuario son los límites de integración. En el caso de que la función sea de forma general y también podamos editarla, también vamos a pedir para este caso los límites de integración, los cuales vamos a pedir al usuario con un mensaje y los vamos a guardar en unas variables respectivas de LINT y LSUB, que se refieren a límite inferior y límite superior. Y para resolver la integral en forma por el método de trapecios, vamos a utilizar pues lo que nos dicta el método, que es primero determinar el ancho de cada una de las particiones, que para eso hacemos uso de la función que ya explicamos, en la que por medio de la fórmula específica que nos dice el método de trapecios, pues es b menos a sobre n, en donde a es el límite inferior y b es el límite superior y n es el número de particiones. Por eso utilizamos estas tres variables en la función ancho y van a ser evaluadas en la función ancho que tenemos acá. Una vez tenemos el ancho de cada partición, vamos a proceder a integrar con el método de trapecios. Para ello, hacemos uso de la fórmula que está dictada para el método de trapecios, que es delta de x sobre 2 por f de x sub 0 más 2 veces f de x sub 1 más 2 veces f de x sub 2 hasta llegar hasta f de x sub n sin la multiplicación del número 2. Entonces, para el límite inferior, vamos a inicializar nuestra variable suma, que vendría a ser nuestro delta de x, con la imagen o la evaluación de la función en el límite inferior, y luego vamos a ir sumando a nuestro delta de x, que es la misma nuestra variable suma, el f de x sub i, que está determinado por el número de veces que se tenga que multiplicar el ancho de cada uno de las particiones.
Para ello, para hallar el f de x sub i, hacemos uso de la variable i de iteración que está en nuestro ciclo for, el cual va a estar inicializado en 1 y va a ir hasta que i sea igual al número de particiones. Entonces, evaluamos. Nuestro delta de x o variable suma va a ser igual a lo que teníamos de la suma más 2 veces f de x evaluado en h por i, hasta que se termina el ciclo for, y luego de terminado y salir del ciclo, vamos a entrar a evaluar nuestro límite superior, o es decir, el f de x sub n, que este no lleva ninguna multiplicación, entonces simplemente hacemos nuestro delta de x sea lo que llevamos de la suma más la función evaluada en el límite superior. Luego calculamos nuestra integral de la forma normal que nos dice la fórmula para el método de trapecios, que sería delta de x sobre 2, entonces hacemos la operación de el ancho de cada una de las particiones por nuestra variable suma, que sería delta de x sobre 2, y la guardamos en la variable bint, que se refiere a valor de la integral. Con este mensaje que está acá, vamos a imprimir o mostrar en pantalla el valor de la variable que guardamos, y con este mensaje pues precisamente mostramos la variable. Luego tenemos este break que está en cada uno de los casos, y es para romper específicamente el caso y poder salir de la función switch. Una vez terminada la función switch, querría decir que el ejercicio se ha terminado y vamos a empezar a hacer otro ejercicio o dejar de una vez el resultado de la integral. Entonces, hasta el momento hemos explicado el uso del método de trapecios, y mi compañera Tatiana va a explicar el otro método. Bueno, ya pasaríamos a evaluar lo que sería la solución de la integral definida desde A hasta B por el método de Simpson. Para este caso, pues es importante recordar lo que ya había dicho nuestro compañero Jonathan. Para poder solucionar la integral definida por este método es necesario que el número de particiones sea par. En dicho caso que no sea par, pues el proceso no continuará, porque pues no se puede solucionar por dicho método. Hacemos pues el mismo proceso que veamos que se utilizó para el método de trapecios. Iniciamos con un switch y evaluamos en cada uno de los casos para cada una de las funciones que establecimos, como es la función lineal, la función radical, cuadrática, de seno, etc. Para este caso, pues voy a tomar la función lineal, y pues vamos a ir explicando el proceso de cómo hallar la integral definida por este método. Entonces, en un principio, como ya sabemos, la función lineal está establecida de la forma ax más b. Entonces, le pediríamos al usuario que ingresara el término que acompaña a la x, de igual manera el término independiente, y pues el mismo programa nos mostraría cuál fue la función que como tal ingresó el usuario. Para esto pues es importante también recordar que el método de Simpson se encarga de aproximar el segmento de la curva de la función a segmentos de parábola. Es decir, que las formas debajo de la curva o el área de la curva se cierran no como rectángulos, sino como segmentos de parábola. Lo primero que haremos para utilizar el método es claramente definir los límites. Se le pedirá al usuario que defina el límite inferior y de igual manera el límite superior. ¿Qué nos indica como tal la regla de Simpson? Esta nos indica que para una integral definida desde A hasta B por el método de Simpson, se deberá hacer pues, delta de x sobre 3 por la función evaluada en el límite inferior, más 4 veces la sumatoria desde 1 hasta n por la función evaluada en los subintervalos, teniendo en cuenta su ancho y que debe ser impar, más 2 veces la sumatoria desde el 1 hasta el número de particiones menos 1, por la función evaluada en los subintervalos, que serían pares. Y por último, más la función evaluada en el límite superior. Entonces, en el código como tal, lo primero que hacemos es definir el ancho, que como ya lo había dicho mi compañero, está pues de acuerdo a la función que hemos establecido en el prototipo del código en el principio del mismo. Bueno, para eso hay que tener en cuenta que en este caso nuestro A es Linf o límite inferior, nuestro B es L sub o límite superior, y N pues el número de particiones, y el ancho se calcularía de la misma manera que se hizo con el método de trapecios, el límite superior menos el límite inferior sobre el número de particiones. Ya pasando a lo que sería determinar la altura de cada uno de nuestros rectángulos cerrados por segmentos de parábola,
se realizaría una sumatoria, entonces empezaría a acumular, iniciando con la evaluación en el límite inferior. Posteriormente evaluaríamos nuestros subintervalos o los subintervalos interiores. Para esto pues utilizamos 3 ciclos del tipo for. En un principio empezamos la suma con un for que inicia en 1, terminaría en n y pues se iría acumulando de 1 en 1. Tomamos nuestro límite inferior y lo sumamos por nuestras iteraciones y por el ancho de cada una de las particiones. Esto con el fin, pues, de si digamos que la i pasara a tener el valor de 2, entonces cuando llegara al subintervalo 2, se estaría determinado por 2 veces el ancho de cada una de las particiones. El siguiente for lo determinamos para la siguiente parte de la fórmula de la regla de Simpson, que nos dice que sería, bueno, el valor acumulativo o la sumatoria que ya llevábamos, más 4 veces la sumatoria desde 1 hasta n, por la función evaluada en sus subintervalos, teniendo en cuenta pues claramente el ancho de cada uno de ellos. En esta parte pues se inicia en 1, pero la diferencia es que se va a ir acumulando la iteración i de 2 en 2, va a ir siendo de 2 en 2, porque en esta parte de la fórmula se tiene en cuenta solo o únicamente los subintervalos impares. Ya para el siguiente for se tienen en cuenta los subintervalos pares. Por eso, pues, nuestra iteración i inicia en 2 y se va acumulando de 2 en 2, teniendo en cuenta, pues, efectivamente solo los subintervalos pares. De igual forma, suma o lleva consigo, pues, el valor acumulativo que ya llevábamos, más 2 veces la función evaluada en los subintervalos, teniendo en cuenta el ancho de cada una de estas particiones, más nuestro valor acumulativo y la función evaluada en el límite superior. Bueno, aquí ya tendríamos la sumatoria completa que designaría como tal la altura de cada uno de nuestros rectángulos que cierran como con segmentos de parábola. Entonces, lo único que nos quedaría sería multiplicarlo por el delta de x sobre 3. En este caso, nuestro delta de x es el ancho, que pues ya lo habíamos determinado. Y pues de esta forma ya obtendríamos el valor de la integral definida. Y como se había dicho anteriormente, en el último print, pues ya imprimiríamos como tal el valor de el resultado de dicha integral con solo 2 valores decimales. Y pues finalmente rompería el case y continuaría realizando el mismo proceso para el caso de las otras funciones que ya habíamos establecido. Listo, pues hasta aquí sería la parte de la explicación del método de Simpson. Ya los dejo con mi compañero Johan para explicarles como tal la ejecución del código. Listo, muchas gracias, Tatiana. Entonces, vamos a ejecutar el código. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito así por encima otra vez la parte del menú. Entonces, aquí podemos observar cómo en primera instancia tenemos una función lineal. Entonces, de la forma x más b, de segunda opción tenemos una función radical de la forma raíz a x más b. Tercera opción como seno a la 2, cuarta opción como función cuadrática, entonces ax al cubo más b, al cuadrado, perdón, y como quinta opción coseno a la 2. Entonces así queda nuestro menú ya interpretado aquí en el código. Entonces ahí mismo se nos pide que elijamos qué opción queremos. Entonces en primer lugar vamos a elegir función lineal. Entonces, 1. Listo, aquí ya se nos pide el método por el cual vamos a desarrollar la integral. Entonces, bueno, en primer lugar lo realizaremos por el método de Simpson. Entonces, 1. Aquí digite el número de particiones. Entonces, para hacerlo un poco más exacto, lo haremos con 1000. Listo, nos pide que ingresemos el término que acompaña a la X, entonces vamos a tomar en este caso 2. Y como último, ingrese el término independiente, entonces el que suma, por decirlo así, entonces vamos a poner 3. Listo, ya pasamos a los límites, entonces vamos a evaluarlo de 0 hasta 2.
Listo. Aquí, bueno, podemos observar el ancho de las particiones. Entonces, al principio, como lo expliqué yo y como lo explicó Juan y Tatiana, vemos como la función facto ancho, creo que se llama, evalúa a partir de las particiones el ancho de cada figura. Entonces, el resultado de la integral nos da 10. Bueno, ahorita explicamos el final. Entonces, volvemos a ejecutar el código. Esta vez, para comprobar de cierta manera el resultado, lo vamos a hacer. Entonces, 1 con 1, función lineal. Ahora lo vamos a hacer con el método de trapecios. Entonces, 2. Digite el número de particiones, entonces nuevamente 1000 para hacerlo más exacto. E ingrese el término que acompaña a la X, entonces 2. Y el que suma 3. Evaluamos de 0 a 2. Y aquí podemos verificar que nos da el mismo resultado en la integral. Entonces nos da un resultado de 10. Y también cabe resaltar que en este caso, como lo dijo mi compañera Tatiana, el número de particiones debe ser par para que este método funcione. Entonces, vamos a ejecutar nuevamente el código. Esta vez vamos a elegir función radical. Entonces, con el método de Simpson, entonces 1. Digite el número de particiones, 1000. Lo vamos a hacer siempre con 1000 para llegar a una aproximación más exacta. Ingrese el término que acompaña a la X, entonces 2. Y el que suma dentro de la raíz, cabe resaltar que dentro de la raíz es 1. Listo, entonces digite, va de 0, digite, entonces límite inferior 0 hasta 1. Eso nos da un resultado, la integral resultante es de 1.40. Entonces vamos a rectificarlo con el otro método, vamos a ejecutar nuevamente. Listo, entonces 2. 2. El número de particiones 1000. 2. 1, que es el número que acompaña. 0, que es número inferior, y superior 1. Aquí nuevamente evidenciamos que el resultado es 1.40. Listo. Ya continuamos con la siguiente opción, que sería la 3. Entonces, bueno, esta es directa, entonces no hay variaciones. Entonces 3. Con el método de Simpson, entonces 1. Digite el número de particiones nuevamente 1000. El límite inferior va a ser 0 y límite superior 5. Nuestro ancho de las particiones es de 0,005 y el resultado de la integral es 2.64. Ahora vamos a verificarlo con el otro método. Entonces 3. 2. Digite el número de particiones 1000. Exacto. Esto, digite el límite inferior 0, ¿sí? Y 5. Aquí nuevamente verificamos que el resultado es el mismo en ambos métodos. Ejecutaremos ahora el cuarto método, la cuarta función, perdón. Entonces, ejecutamos. Entonces, esta es la función cuadrática, entonces de la forma ax al cuadrado más b. Entonces, 4. Con el primer método, entonces 1. El número de particiones nuevamente 1000. El número que acompaña a la x es 2. El número que suma en la función es 4. El límite inferior es 0 y el límite superior 4. Listo, aquí nuevamente, entonces el ancho de las particiones es de 0,004
4, y el resultado de la integral nos da 58.67 aproximadamente. Listo, verificaremos con el otro método. Entonces, 4, 2, 1000 particiones, digite el número que acompaña a la X2, 4, de 0 a 4. Listo, aquí nuevamente el resultado es el mismo. Listo, para la última, entonces volvemos a ejecutar. Esta vez vamos a hacerlo con la función de coseno al cuadrado, ¿sí? Entonces 5, primer método, 1000 particiones, va de 0 a 3. Entonces, en este caso, el ancho de las particiones es de 0,03 y la integral resultante es de 1.43. Vamos a verificar con el otro método. En 5, 2, 1000, de 0 a 3. Aquí el resultado nos da aproximadamente 1.43. Bueno, aquí nos dio un margen de error, pero esto es más que todo por el hecho de que tomó una curva dentro de la función. Entonces, las aproximaciones es aproximado a ambos y pues el caso es que el margen de error no es tan alto, pero igual verificamos que los resultados son aproximados. Entonces, ya con esto finalizaríamos los ejemplos. Entonces, resaltar que, bueno, vuelvo a repetir que dentro de la función lineal, la radical y la cuadrática podemos hacer variaciones, pero dentro de las funciones trigonométricas de seno y coseno son directas y solo podemos variar el límite. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, profesor, por su atención y hasta luego. Igualmente, profesor, muchas gracias. Hasta luego.